Si deseas conocer lo que vibra más allá de lo que llaman realidad, quédate hasta el final de este video. No llegaste aquí por azar. Lo que ves en la pantalla es un reflejo de lo que tu alma ya estaba buscando. Thoth, el escriba eterno, nunca fue un mito muerto en las arenas de Egipto, sino una conciencia viva que dejó códigos vibracionales en forma de símbolos, frases y leyes que aún hoy nos alcanzan. Uno de esos códigos, breve y directo, dice: todo es mente. Y aunque parezca una frase esotérica, la ciencia moderna terminó tropezando con la misma verdad. En el experimento de la doble rendija, las partículas de luz cambiaban su comportamiento según hubiera o no un observador. La realidad no se mostraba igual sin la presencia de la conciencia. Eso significa que lo que vibra en ti influye en lo que aparece fuera de ti. Lo que los sabios herméticos afirmaban hace milenios como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, hoy resuena en laboratorios que intentan comprender lo incomprensible. Thoth no hablaba para que lo adoraran, sino para que lo recordaras dentro de ti. Por eso los egipcios lo pintaron con cabeza de ibis, un ave que camina entre el barro y la luz, porque su enseñanza era esa: cruzar mundos, reconocer que lo visible es solo el eco de lo invisible, y cuando permites que esta idea entre, aunque sea por un instante, algo empieza a moverse. Ya no ves tus pensamientos como ruido aislado, sino como ondas que modelan tu experiencia. Ya no miras el dolor del cuerpo como enemigo, sino como mensaje cifrado de la vibración que lo sostiene. Si deseas conocer lo que vibra más allá de lo que llaman realidad, quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar no es una historia para entretener, sino un recordatorio que puede atravesar tu memoria más antigua. El instante en que diste clic no fue casualidad, fue resonancia. Algo dentro de ti reconoció la vibración antes que tu mente pudiera explicarla. Por eso estás aquí, porque tu alma ya conocía este llamado y lo había estado esperando en silencio. Lo que los antiguos llamaron Thoth no fue nunca un personaje perdido en las arenas de Egipto, sino una conciencia viva que atravesó épocas y culturas con distintos nombres. Hermes en Grecia, Tauti en las orillas del Nilo, Enoc en la tradición hebrea. No importa el disfraz que eligiera, siempre fue el mismo pulso, la misma inteligencia que aparecía cuando la humanidad estaba a punto de olvidar su origen. Y ahora vuelve a rozarte, no desde un templo de piedra, sino desde la vibración misma que estás sintiendo al escuchar estas palabras. Imagina que cada frase no es solo sonido, sino geometría viva. Imagina que lo que hoy llamamos símbolos fueron en su origen códigos diseñados para despertar lo que duerme dentro de ti. Los jeroglíficos que miras en los muros no eran simples dibujos, eran llaves. Cada trazo, cada ave, cada estrella grabada en la roca transmitía una frecuencia que no dependía de la lectura, sino de la resonancia. Por eso, aunque no sepas egipcio, algo se agita en ti cuando observas esas figuras. No es lógica, es memoria. Y esa memoria es lo que Thoth guardó como un tesoro indestructible. Los sacerdotes decían que él era el escriba del universo, el que registraba los ciclos celestes y escribía el destino no en papiros, sino en la vibración misma de las estrellas. El ibis, con su pico largo buscando en el barro y sus alas abiertas al cielo, era el símbolo perfecto. Un ser que conecta el lodo de la tierra con la pureza de la luz. Eso mismo es lo que esta enseñanza busca en ti. Recordar que caminas en dos mundos al mismo tiempo. Uno visible, denso, concreto, y otro invisible, sutil, donde todo se origina antes de tomar forma.
Los iniciados sabían que la vida no empieza en lo que los ojos ven, sino en el campo vibracional que sostiene cada forma. Lo llamaban el campo de creación, la matriz de todo lo existente. Y este conocimiento nunca fue destruido. Solo fue escondido porque un ser que entiende que su vibración moldea la realidad ya no puede ser controlado. Por eso durante siglos el principio hermético como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera fue reducido a una frase poética, cuando en verdad era un código para recordar la estructura secreta del universo. Lo que sostienes dentro es lo que se refleja afuera. Hoy la ciencia, intentando explicar lo inexplicable, llega a conclusiones que confirman lo que ya estaba escrito en las tablas esmeralda. En el experimento de la doble rendija, las partículas de luz se comportaban como ondas hasta que alguien observaba, entonces cambiaban y se volvían partículas. En otras palabras, la conciencia modifica la materia. Y en el misterio del entrelazamiento cuántico, dos partículas separadas por enormes distancias respondían una a la otra al instante, como si una conexión invisible las mantuviera unidas más allá del espacio y el tiempo. Exactamente lo que enseñaban los antiguos cuando decían que todo vibra como un solo organismo. Thoth no buscaba devotos, buscaba iniciados. Sabía que el despertar no sucede cuando alguien te explica una verdad, sino cuando la reconoces dentro de ti. Por eso sus enseñanzas nunca fueron dogmas, sino llaves. Llaves que solo funcionan cuando estás en la vibración correcta. Y lo cierto es que si has llegado hasta aquí, es porque tu frecuencia ya se está alineando con esas llaves. No lo sientes en la mente, lo sientes en el cuerpo. Esa extraña sensación de que algo se acomoda, de que una parte olvidada empieza a abrir los ojos. Mira tu propia vida. ¿Cuántas veces una coincidencia perfecta te hizo detenerte? ¿Cuántas veces un número repetido, una canción en el momento exacto, una mirada inesperada te hicieron sentir que el universo estaba hablándote? Esos no fueron accidentes. Fueron mensajes codificados desde el mismo campo vibracional del que Thoth habló. Señales de que la frontera entre lo visible y lo invisible es más delgada de lo que te hicieron creer. Y ahora respira. No lo hagas como rutina. Hazlo con atención. Siente cómo el aire entra, cómo se expande en tu pecho, cómo sale lentamente. Ese gesto simple ya te conecta con lo invisible, porque la respiración es el puente entre mundos. Los egipcios lo sabían. Cada inhalación era una forma de absorber el espíritu, cada exhalación una forma de entregar lo que ya no servía. En el silencio de esa respiración consciente, comienza el llamado invisible. No hay ritual complejo, no hay técnica secreta, solo la disposición a escuchar lo que siempre estuvo allí, esperando. Así se abre el viaje. Un camino que no busca llenarte de ideas, sino vaciarte de ruidos para que la memoria profunda despierte. El llamado invisible no es una voz externa. Es la vibración que sientes cuando algo dentro de ti responde. Cuando comprendes sin razonarlo. Cuando reconoces lo eterno en lo cotidiano. Y ahora que lo has sentido, ya no puedes fingir que no lo escuchaste. Has cruzado el umbral. Thoth no fue una estatua de piedra ni un mito enterrado en la arena, sino un guardián de códigos que se desplegaban como geometrías invisibles entre los siglos. Los antiguos lo llamaron Yehuti. Los griegos lo recordaron como Hermes Trismegisto. Y en la tradición hebrea apareció como Enoc,
el que caminó con Dios. Pero todos estos nombres eran apenas máscaras para una misma conciencia que viajaba entre mundos, dejando semillas de verdad en distintas culturas. Su figura con cabeza de ibis no fue un capricho artístico, sino un símbolo que encerraba un misterio. El ibis es un ave que busca alimento en el barro, pero al mismo tiempo despliega sus alas hacia el cielo. Así, Thoth se mostraba como puente entre lo denso y lo sutil, entre lo humano y lo divino, entre lo visible y lo invisible. Decían que era el escriba de los dioses, el que registraba los ritmos del cosmos y los pasos del alma. Pero sus escritos no eran simples textos, eran vibraciones. Cada línea de las tablas esmeralda era un mapa vibracional, diseñado para ser sentido más que comprendido. Thoth no construía templos de piedra, construía templos de resonancia. Y quien se acercaba a esos códigos con el corazón dispuesto podía atravesar el velo y tocar la arquitectura secreta de la creación. Los sacerdotes de Egipto repetían que Thoth medía el cielo y contaba las estrellas. No se referían a cálculos astronómicos solamente, sino a la capacidad de leer los patrones que se repiten en todos los niveles de la existencia. Cuando se decía que escribía el destino de los hombres, no se hablaba de predestinación mecánica, sino de la lectura de los campos vibracionales que cada alma llevaba consigo. El destino no era un guión cerrado, era una partitura. Y Thoth era el músico capaz de interpretar la melodía que cada ser ya estaba emitiendo sin darse cuenta. Si observamos las tradiciones herméticas, vemos que lo que él transmitía no era religión, era ciencia espiritual. Enseñaba que el universo entero es un texto escrito en símbolos, que cada forma es una letra y cada acontecimiento una palabra, y que aquel que aprende a leer este texto deja de ser víctima del azar para convertirse en intérprete consciente de la realidad. El iniciado no se limitaba a estudiar libros, sino a observar los ciclos, las correspondencias, las repeticiones. Porque en todo, desde el movimiento de un planeta hasta la caída de una hoja, hay un eco del mismo código, y ese código no podía ser destruido. Por más que los imperios se alzaran y cayeran, por más que se intentara borrar el conocimiento, siempre sobrevivía en alguna forma, en un símbolo grabado, en un mito transmitido, en una palabra susurrada. Por eso, a lo largo de los siglos, nombres distintos conservaron la misma esencia. Hermes en Grecia enseñaba los mismos principios que Thoth en Egipto, que el universo es mental, que todo vibra, que los polos opuestos son manifestaciones de una misma realidad. Y más tarde, en textos gnósticos, aparecía la misma idea, que hay una chispa divina dentro de cada ser, esperando ser recordada. No podemos entender a Thoth si lo reducimos a un personaje de museo. Su esencia es vibración pura, una inteligencia que no pertenece al pasado, sino al presente eterno. Y esa vibración sigue activa, latiendo en cada símbolo que nos atrae misteriosamente, en cada palabra antigua que resuena como familiar aunque nunca la hayamos estudiado. Cuando una persona siente un estremecimiento al leer, así como es arriba, es abajo, está respondiendo a ese campo vivo que aún palpita. Lo más sorprendente es cómo este saber, escondido en símbolos y metáforas, vuelve a emerger en nuestro tiempo bajo otros lenguajes. La física cuántica habla del entrelazamiento de partículas, como si todo estuviera unido por un tejido invisible. Las neurociencias descubren que el cuerpo responde a las emociones con cambios biológicos que reconfiguran la materia misma de nuestras células.
Y todo esto no es más que otra manera de decir lo que Todd ya había codificado, que lo invisible gobierna lo visible, que la vibración antecede a la forma. Por eso se le llama guardián de los códigos, no porque guardara secretos en cofres, sino porque preservó el lenguaje de la vibración en símbolos que solo el corazón despierto puede reconocer. Cuando miras un jeroglífico, no es tu mente la que entiende, es tu memoria ancestral la que se activa. Cuando repites una frase del Keivalión, no es la lógica la que se ilumina, es tu campo energético el que comienza a reordenarse. Cada palabra es un sello, cada símbolo una llave. Y aquí está el verdadero misterio. Thoth no vino a dar respuestas, vino a enseñar preguntas. Sus códigos no eran recetas mágicas, sino espejos. Espejos que te obligaban a mirarte hasta reconocer que la divinidad no está fuera, sino en lo más íntimo de tu ser. Por eso se le representaba con la pluma de Maat, símbolo de la verdad, con la que pesaba el corazón de los difuntos, porque lo que se medía no era la culpa ni el castigo, sino la vibración real del alma. Un corazón liviano era aquel que había recordado su origen. El guardián de los códigos sigue presente, no en templos cerrados, sino en cada instante de silencio en el que decides observar. Cuando respiras con atención, cuando detienes tu mente y sientes, ese campo se abre y la voz de Thoth susurra, no con estruendo, sino con un murmullo que te dice, ya lo sabes, siempre lo supiste. Esa es la manera en que los códigos se activan, no como fórmulas externas, sino como llaves interiores que despiertan cuando el alma está lista. Y ahora que comienzas a reconocerlo, estás entrando en la misma corriente que atravesó a los antiguos iniciados. El llamado invisible se convierte en reconocimiento. Lo que parecía un mito se vuelve experiencia, y comprendes que los códigos no eran para unos pocos privilegiados, sino para todos los que se atreven a recordar. Las tablas esmeralda no son solo un texto antiguo grabado en materia, son un espejo vivo de un principio que, una vez comprendido, cambia la manera en que percibimos todo. Se dice que Todd condensó en esas líneas lo que ningún tratado de 1000 páginas podría explicar. Porque no hablaba a la mente racional, hablaba al campo vibracional de quien las contemplaba con devoción. Todo es mente, el universo es mental. Esta frase ha sido repetida como un lema filosófico, pero en su esencia es un código que, al entrar en resonancia, reorganiza la conciencia y abre puertas que habían estado cerradas no por falta de llaves, sino por exceso de ruido interior. Imagina el universo como un océano infinito en el que cada pensamiento es una onda que se expande, interactúa y crea formas. Lo que percibes como sólido, como estable, no es más que un patrón mental sostenido en vibración constante. Cuando los físicos cuánticos observaron que una partícula se comporta como onda o como materia dependiendo de la atención del observador, lo que estaban confirmando era esa antigua frase: la mente organiza la realidad. No tu mente individual aislada, sino la mente universal de la cual tu conciencia es un reflejo activo. Las tablas no pedían adoración ciega, pedían experimentación. Los antiguos iniciados se sentaban frente a ellas como quien se sienta frente a un espejo profundo. No buscaban entender palabra por palabra, buscaban sentir la vibración oculta entre las frases. Y en ese silencio, lo que se movía era más fuerte que cualquier explicación. De repente, comprendías que lo que llamabas yo no era fijo ni sólido. Era un flujo, una vibración,
una corriente en constante transformación. Comprendías que tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos, todo era arcilla moldeada por la mente universal. Es por eso que Todd habló de correspondencias, así como es arriba, es abajo, así como es abajo, es arriba. La mente humana, en su aparente pequeñez, refleja la mente cósmica. Lo que sientes en lo íntimo se proyecta en lo exterior, y lo que contemplas fuera vuelve a configurarte dentro. Es un espejo doble, un juego de ecos interminables. Y cuando lo olvidas, te sientes víctima del azar. Cuando lo recuerdas, descubres que siempre fuiste co-creador. Pero hay algo más. El secreto de las tablas esmeralda es que no se trataba de un conocimiento reservado a la élite para dominar a los demás, sino de un mapa para que cada ser humano reconociera su soberanía. Por eso, a lo largo de la historia, hubo quienes intentaron ocultarlas, reinterpretarlas o reducirlas a símbolos muertos, porque un hombre o una mujer que comprende que todo es mente ya no puede ser manipulado. ¿Cómo controlar a alguien que sabe que la raíz de la realidad está en su propia vibración? Los alquimistas medievales veían en las tablas un manual de transmutación. No buscaban oro físico únicamente, sino oro interior. Transformar el plomo de la inconsciencia en la pureza de la mente despierta. Y ese proceso no se hacía con hornos ni con metales, sino con la atención, con la observación, con la disciplina de reconocer que cada emoción es una materia prima y que cada pensamiento sostenido es un molde que da forma a la existencia. La alquimia era vibracional antes que química. Y quienes lo comprendieron dejaron relatos de experiencias que rozaban lo imposible. Sanar enfermedades incurables, anticipar sucesos, expandir la percepción más allá de los sentidos ordinarios. Lo fascinante es que hoy, miles de años después, la ciencia comienza a tropezar con esas mismas verdades. Se habla de neuroplasticidad, de cómo los pensamientos repetidos alteran la estructura misma del cerebro. Se estudia cómo las emociones sostenidas modifican el ADN y la expresión genética. Y todo esto no es más que otra manera de repetir lo escrito en la tabla. Lo mental organiza lo material. El cuerpo, las circunstancias, las sincronicidades que aparecen en tu camino. Todo es un reflejo de la vibración que sostienes en lo profundo. El secreto que Todd dejó grabado en esas palabras de Esmeralda es radicalmente simple. No eres un observador pasivo de un universo frío y ajeno. Eres un nodo de conciencia que participa activamente en la danza de la creación. Tus pensamientos no son sombras sin efecto. Son semillas que germinan en el campo vibratorio y tarde o temprano florecen en la materia. Por eso los sabios insistían en vigilar la mente. No como control obsesivo, sino como un acto de responsabilidad sagrada. Porque pensar es crear, sentir es modelar, y sostener una vibración es escribir líneas invisibles en la arquitectura del cosmos. El poder de las tablas nunca estuvo en el objeto físico, sino en la resonancia que activaba en quien las contemplaba, como un espejo antiguo que no muestra tu rostro, sino tu esencia. Y en ese reflejo comprendías que el mundo no estaba hecho para ser soportado pasivamente, sino para ser co-creado con cada gesto de conciencia. El secreto es que nunca fuiste un espectador. Siempre fuiste parte del guión, del escenario y de la luz que ilumina la escena. Cuando la mente se aquieta y repites en silencio esas palabras, el universo es mental. Algo se abre. No es un concepto, es un portal.
Es como si la realidad misma respirara contigo y dijera, lo que imaginas con coherencia ya existe, lo que vibras con consistencia ya es tuyo, y entonces dejas de pedir y comienzas a recordar, dejas de luchar y comienzas a resonar. Ese es el legado de las tablas Esmeralda, enseñarte a convertir cada instante en alquimia, cada pensamiento en creación, cada silencio en un templo donde el universo se reconoce en ti. El silencio, esa palabra que para muchos significa incomodidad, ausencia, vacío insoportable. Y sin embargo, para los antiguos iniciados era la puerta más directa hacia lo sagrado, porque no se trataba de un silencio externo, de callar voces o apagar ruidos, sino de un estado interior en el que la mente finalmente deja de reclamar protagonismo. El silencio que Todd enseñaba era vibracional, un espacio en el que las capas de la ilusión se disolvían una a una hasta dejar al descubierto lo que siempre había estado ahí. La presencia pura, cuando la vida moderna nos llena de estímulos, de pantallas, de conversaciones repetitivas. La idea de detenerse parece imposible. El ruido externo se convierte en un espejo del ruido interno. Y por eso, cuando alguien intenta aquietarse, lo primero que aparece es una tormenta, pensamientos que interrumpen, emociones que se intensifican, recuerdos que parecen resurgir con más fuerza. Pero esto no es un error, es la señal de que el guardián del umbral se manifiesta. Porque el ego teme al silencio, teme al vacío, teme al instante en que ya no puede definirse a través de narrativas. Los antiguos llamaban a este estado prima materia, la sustancia primordial de la alquimia. El vacío no es una ausencia estéril, es un espacio fértil donde todo puede nacer. El universo mismo emergió de un silencio absoluto, de una nada cargada de potencial. Las estrellas que hoy ves en el cielo se encendieron en un espacio oscuro que las precedía. Y lo mismo sucede dentro de ti, antes de cada nueva versión de tu vida. Hay un momento de vacío, un espacio en el que lo viejo se derrumba y lo nuevo aún no se muestra. Ese es el silencio sagrado del alma, el intervalo donde la alquimia sucede en lo invisible. Muchos confunden este vacío con depresión, con aburrimiento, con fracaso. Piensan, he perdido el rumbo, nada me motiva, y se apresuran a llenarlo con distracciones, con nuevos objetivos, con ruido que tape el llamado interior. Pero lo que realmente sucede es que el universo te está pidiendo detenerte, vaciarte de lo que ya no sirve, para que lo nuevo tenga un espacio donde manifestarse. Igual que un recipiente lleno no puede recibir más agua, tu campo energético necesita vaciarse para que otra frecuencia pueda entrar. Todd decía que en el cero yace el potencial de todo. Ese cero no es un número, es un estado, el punto donde la identidad se apaga y el alma respira. El lugar donde ya no eres la historia que cuentas de ti mismo, ni el rol que desempeñas en la sociedad, ni siquiera las emociones que solías confundir con tu esencia. En el cero no eres nada, y por eso puedes serlo todo. Es el punto de la creación, el mismo que el artista contempla frente a un lienzo en blanco, el mismo que el músico siente en el silencio antes de la primera nota. Sin ese espacio, no hay verdadera obra. El silencio es también el espacio donde la conciencia comienza a reconocerse sin intermediarios, cuando no hay palabras que definan, cuando no hay distracciones que entretengan. Lo único que queda es la vibración desnuda de tu ser. Y en ese instante comprendes que no necesitas nada externo para sentir plenitud.
porque la plenitud no viene de añadir, sino de soltar. Los sabios de Egipto y de la India coincidían en esto. Lo divino se revela en la quietud, no en la agitación. Lo eterno se reconoce en la pausa, no en la búsqueda desesperada. Mira tu respiración ahora mismo. Cuando inhalas y exhalas con conciencia, entre ambas hay un espacio, un microsegundo de vacío. Ese espacio es tan real como el aire que entra y sale, y sin embargo, lo ignoras. Ese instante mínimo es el reflejo de lo que Todd enseñaba. En el intervalo silencioso se esconde la llave. No necesitas esperar años de prácticas para tocarlo, porque lo tienes en cada aliento. Lo que falta no es acceso, es atención. El problema es que hemos sido condicionados para temer ese vacío. Nos enseñaron que estar quietos es perder el tiempo, que el silencio es improductivo, que no hacer nada es fracasar. Pero los alquimistas sabían lo contrario, que el silencio es el horno secreto donde la materia se transmuta, que el vacío es el crisol donde el plomo de la identidad se disuelve para dar paso al oro de la conciencia. Por eso, cuando la vida te empuja a un estado de vacío, cuando nada parece tener sentido, cuando lo que antes te llenaba pierde color, no huyas. Quédate. Ese es el llamado invisible que Todd describía, el portal que no se abre con esfuerzo, sino con entrega. Y aquí surge la paradoja más profunda. Tu mente luchará contra ese vacío como si fuera la muerte misma. Y en cierto sentido lo es. Es la muerte de la identidad que construiste, de la máscara que usaste, del personaje con el que te definiste durante años. Esa máscara teme desaparecer, porque sin ella no sabe quién es. Por eso, en el silencio se desatan tormentas. Ansiedad, recuerdos dolorosos, pensamientos obsesivos. Todos son mecanismos de defensa del ego para evitar que cruces el umbral. Y sin embargo, justo allí está la clave. Si tienes el valor de atravesar esa tormenta sin moverte, sin huir, lo que surge al otro lado no es vacío, sino una paz desconocida, tan poderosa que tu viejo yo no puede sostenerse frente a ella. El silencio sagrado no es un lujo, es una necesidad iniciática. Los maestros lo sabían y por eso lo practicaban en templos oscuros, en cámaras subterráneas, en desiertos infinitos. No buscaban castigo ni aislamiento, buscaban el punto donde el alma habla sin intermediarios, porque en la quietud absoluta comienza a escucharse lo inaudible. Un murmullo que no viene de afuera, un pulso que late en el centro del ser, un eco que parece decirte siempre estuve aquí. Piensa en el mar. Sus olas pueden ser ruidosas, violentas, caóticas en la superficie, pero si bajas a suficiente profundidad, todo se calma. El silencio no es ausencia de movimiento. Es la profundidad desde donde el movimiento encuentra orden. Así es tu conciencia. La mente puede rugir en la superficie, pero cuando te atreves a hundirte, lo que encuentras es un océano de calma que sostiene todo. Ese es el vacío sagrado, y es aquí donde se revela el verdadero secreto. El vacío no te quita nada que sea esencial. Solo arranca lo que no eras. Solo disuelve lo que construiste para protegerte, pero que también te encadenaba. En el vacío descubres que no eres tu dolor, ni tus logros, ni tus miedos, ni tus pasiones. Eres la conciencia que los observa, la presencia que sigue intacta mientras todo cambia. Y esa presencia, una vez reconocida, es indestructible. Por eso,
Cuando entras en contacto con el vacío sagrado, ya no puedes volver atrás. Aunque intentes distraerte, aunque busques llenar de nuevo el silencio, algo en ti ya sabe. Sabe que en esa quietud late la fuente de todo poder, de toda creación, de toda sabiduría. Y aunque el mundo te empuje a olvidarlo, esa memoria ya está activada. El silencio no es un castigo. El vacío no es una pérdida. Son la primera prueba de los iniciados, la purificación que prepara el terreno para la transmutación. El que huye de él seguirá atrapado en los círculos del ruido, buscando fuera lo que solo puede hallar dentro. El que lo atraviesa, en cambio, descubre que allí comienza la verdadera libertad, el instante en que decides permanecer en el silencio, cuando ya no corres hacia distracciones ni te apresuras a tapar el vacío. Aparece una fuerza que muchos confunden con enemiga, pero que en realidad es una de las pruebas más antiguas del camino iniciático. El ego, como guardián del umbral, no llega con suavidad, llega con estruendo. Irrumpe con pensamientos que parecen tuyos, con emociones que surgen de pronto, con miedos que parecías haber superado hace años. Es como si al borde de un templo invisible una sombra se levantara y te dijera: ¿estás seguro de que quieres entrar? El ego no es tu enemigo en el sentido más literal. No nació para destruirte, nació para protegerte en el mundo de la forma. Es la estructura que aprendió a sobrevivir, a defenderse, a construir un sentido de identidad a partir de historias, heridas y logros. Pero precisamente por eso, cuando te acercas a la puerta que lleva a un estado de conciencia más amplio, el ego entra en pánico, porque todo lo que lo sostiene se tambalea frente a la experiencia de la paz. La paz no le da material para existir, la paz desarma sus defensas, le quita su combustible, y sin combustible, el ego siente que muere. Por eso su resistencia se presenta como sabotaje. Justo cuando logras sentir un instante de calma profunda, aparece una ansiedad repentina. Cuando tocas un momento de quietud, se disparan recuerdos dolorosos que creías superados. De pronto discutes sin motivo con alguien que amas. Te obsesionas con un detalle insignificante, inventas problemas donde no los hay. No es casualidad. Es el mecanismo de defensa del ego intentando arrastrarte de vuelta al terreno que conoce, al caos, a la lucha, a la fricción constante. Los antiguos llamaban a este momento la rebelión del plomo, el metal denso, oscuro, que se resiste a convertirse en oro. En la tradición hermética se hablaba del guardia de la puerta del templo interior, un ser simbólico que probaba el coraje del iniciado, porque si tu decisión de despertar no es firme, si aún deseas más la comodidad de tus viejas historias que la libertad del espíritu, este guardián te lo revelará. No necesitas que alguien te examine. Tu propia mente se convierte en juez y en prueba. Imagina tu ego como un carcelero que durante toda tu vida ha custodiado tu celda. Esa celda puede ser dolorosa, pero es familiar. Está hecha de las historias que cuentas sobre ti mismo. Soy un sobreviviente. Mi vida ha sido tan dura. Yo siempre lucho y sufro, y cada ladrillo de esa celda está construido con emociones pasadas que se convirtieron en identidad. Cuando la paz llega, no lo hace para decorar la celda, lo hace para derribarla entera. Y el carcelero, al ver las paredes tambalearse, se desespera. No porque quiera tu mal, sino porque sin esa celda no sabe qué custodiar, no sabe quién es. Aquí surge la paradoja. El ego grita para salvarse, pero en su intento de salvarse impide que tú nazcas en tu verdadera naturaleza. Te convence de que si sueltas el sufrimiento perderás lo que te hace único.
que sin tus viejas heridas no serás nadie, que sin tus dramas nadie te escuchará ni te reconocerá. Y lo curioso es que esa voz suena tan convincente porque usa tu propio tono, tus propios recuerdos, tus propios miedos. Por eso el iniciado debe aprender a distinguir. ¿Es esto mi verdadera intuición o es el eco del ego disfrazado de razón? Thoth hablaba de este punto con claridad. Decía que la sombra se alza solo frente a quienes están cerca de la luz. Si el ego se agita, si la resistencia se intensifica, no es señal de fracaso, sino de éxito. Significa que estás cerca del portal, que la vibración de tu conciencia ya está perturbando a las viejas estructuras. El guardián del umbral no aparece ante quien se conforma con dormir, aparece ante quien se acerca al despertar. El corpus hermeticum advierte. Quien se identifique con el drama de cuerpo y mente será esclavo del destino. Quien se reconozca como espíritu se convierte en destino mismo. Aquí está la clave. Mientras creas que eres tus pensamientos y emociones, el guardián tendrá poder absoluto, te hará correr en círculos, reaccionar al caos, sufrir tus propios reflejos. Pero en el instante en que recuerdas que tú eres la conciencia que observa y no la tormenta que pasa por tu mente, el guardián pierde su fuerza, no porque desaparezca, sino porque ya no lo alimentas con tu identificación. En términos alquímicos, este es el proceso del solve, la disolución. No luchas contra el ego, lo observas. Y en esa observación, en esa luz de conciencia, lo que parecía sólido comienza a disolverse. Como la oscuridad que se desvanece cuando enciendes una lámpara, el ego no necesita ser derrotado, solo necesita ser iluminado. Pero iluminarlo no significa negarlo, significa reconocer su función y luego trascenderla. Lo difícil es que el ego sabe disfrazarse. A veces se viste de víctima, haciéndote creer que todo está contra ti. Otras veces se viste de juez, llenándote de culpas y reproches. Y en los caminos espirituales incluso puede vestirse de maestro, susurrándote que ya lo sabes todo, que eres superior, que no necesitas seguir aprendiendo. Por eso se le llama guardián, porque prueba no solo tu coraje, sino tu discernimiento. Puedes ver más allá de la máscara. Puedes reconocer la voz de la intuición que nace en el cuerpo y en el corazón, distinta de la voz repetitiva que surge en la mente. En el cuerpo está la clave. El ego habla en la cabeza, pensamientos acelerados, juicios, comparaciones. La intuición habla en el cuerpo, un nudo en el estómago cuando algo no resuena, una expansión en el pecho cuando estás en el camino correcto. Thoth enseñaba que el cuerpo es el verdadero oráculo, porque no puede mentir. Tu mente puede inventar justificaciones infinitas, pero tu vibración corporal revela siempre la verdad. Por eso, cuando te enfrentas al guardián, no intentes responder con razonamientos interminables. Respira, siente, observa tu cuerpo. Allí sabrás qué es miedo del ego y qué es impulso del alma. El guardián del umbral cumple un papel crucial. Asegura que solo aquellos dispuestos a morir a sus viejas identidades crucen hacia el templo interior. No se trata de muerte física, sino de una muerte simbólica, el sacrificio de tu historia, de tu apego al drama, de tu necesidad de tener siempre un enemigo o un dolor que te justifique. Ese sacrificio duele, porque es como arrancar una piel que llevaste toda la vida. Pero al mismo tiempo libera, porque debajo de esa piel hay algo más luminoso esperando. Así que cuando la tormenta llegue, cuando la ansiedad te sacuda justo después de haber sentido un momento de paz,
No pienses que has retrocedido. Reconócelo como señal de que estás en el umbral. No huyas. No te distraigas. Mira de frente al guardián y comprende que su función no es detenerte, sino asegurarse de que tu decisión es real, si eliges la paz incluso en medio de la resistencia. Entonces el guardián se aparta, y al otro lado, una nueva dimensión de ti comienza a abrirse. Ese es el verdadero examen. No eliminar al ego, sino atravesar su teatro sin confundirte con sus papeles. El ego gritará: regresa a lo familiar. Ahí al menos sabes quién eres. El alma susurrará: avanza, porque al otro lado recordarás lo que siempre fuiste. Y en esa elección se decide todo. El cuerpo siempre estuvo allí, silencioso, paciente, esperando a que lo miraras de verdad. No como un objeto mecánico que transporta tu mente, sino como un oráculo vivo que guarda en sus fibras la memoria de todo lo que eres. Cada célula, cada músculo, cada respiración es un pergamino donde se escriben las historias de tu alma. Lo que has amado, lo que has temido, lo que nunca dijiste y lo que repetiste 1000 veces. Todo dejó una huella. Y ese archivo no se guarda en bibliotecas externas, sino en la vibración de tu carne. Los antiguos sabían que el cuerpo era templo y mensaje. En Egipto, las posturas en los rituales no eran simples gestos, eran llaves que abrían estados de conciencia. Un brazo extendido, una mirada al cielo, un paso sobre la arena. Cada movimiento reproducía un patrón cósmico. Los jeroglíficos donde los dioses se muestran con posiciones precisas no eran ilustraciones ingenuas, eran códigos corporales, porque el cuerpo, al alinearse de cierto modo, resonaba con fuerzas invisibles. Era la manera de decir que la carne puede hablar el idioma de las estrellas. Hoy lo olvidamos y lo tratamos como un instrumento cansado, una máquina que exige mantenimiento, pero basta observar cómo reacciona ante una emoción para recordar su sabiduría. Cuando sientes miedo, el estómago se contrae. Cuando llega la alegría, el pecho se expande. Cuando el amor fluye, la piel se eriza. Ninguna de estas reacciones es arbitraria. Son oráculos, señales que indican dónde está tu vibración en cada instante. Si aprendes a leerlas, descubres que no necesitas un adivino ni un manual externo, tu cuerpo ya está hablándote. A veces con susurros, a veces con gritos. Thoth enseñaba que como es adentro, es afuera. El cuerpo es ese adentro que refleja lo que sostienes en lo invisible. Si acumulas resentimiento, la tensión se fija en tus músculos. Si niegas tu tristeza, la garganta se cierra. Si te aferras a un miedo, la espalda carga un peso invisible. Y lo mismo ocurre al contrario. Cuando respiras con conciencia, el mundo parece calmarse. Cuando caminas en gratitud, los encuentros se vuelven más ligeros. Cuando descansas en el silencio, la vida afuera comienza a abrirse. El cuerpo no es solo receptor, es generador. Lo que vibra en él se proyecta hacia afuera como un campo que moldea tu realidad. Los médicos antiguos, antes de recetar hierbas, escuchaban al cuerpo como quien consulta un oráculo. Observaban el pulso, la respiración, el brillo de los ojos. Sabían que el cuerpo nunca miente. La mente puede inventar justificaciones, puede negar o exagerar, pero el cuerpo revela lo real. Por eso el iniciado debía aprender a sentirlo, a detenerse, a escuchar su lenguaje. En cada dolor, en cada molestia, en cada placer había un mensaje.
Y la tarea no era luchar contra el síntoma, sino descifrar lo que la vibración estaba intentando comunicar. El cuerpo es también mapa de los mundos invisibles. Los 7 centros que más tarde fueron llamados chakras no eran invención de Oriente únicamente. Ya los egipcios reconocían puntos de poder en la columna, en el corazón, en la garganta, en el entrecejo. Sabían que cada centro reflejaba una puerta hacia una dimensión de conciencia. Y al activar esas puertas, el cuerpo se convertía en un templo completo. Un microcosmos que contenía en sí mismo los misterios del macrocosmos. Por eso se decía que quien conoce su cuerpo, conoce el universo. Mira cómo responde tu cuerpo cuando dices una mentira. Tal vez sonrías, pero el estómago se contrae. Observa cómo se relaja cuando expresas tu verdad aunque sea incómoda. Ese contraste es la prueba más clara de que el cuerpo no está a tu servicio como un esclavo, sino que te acompaña como un maestro silencioso. Te advierte, te guía, te indica la frecuencia en la que estás vibrando, y si aprendes a confiar en él, se convierte en brújula que nunca falla. En la tradición hermética, el cuerpo era considerado la piedra de toque. No porque fuera una cárcel, como decían algunas corrientes, sino porque en él se podía probar la pureza de tu vibración. Igual que los alquimistas probaban el oro frotándolo en una piedra para saber si era auténtico. Tú puedes probar tu estado de conciencia en las sensaciones de tu cuerpo. Si tu pensamiento es coherente con tu alma, el cuerpo se abre, respira, se expande. Si no lo es, se tensa, se cierra, se apaga. Esa es la verificación más simple y a la vez más profunda. Y sin embargo, hemos aprendido a ignorarlo. Vivimos como si la mente tuviera todas las respuestas y el cuerpo fuera un simple sirviente. Lo llenamos de estrés, lo castigamos con exigencias, lo empujamos más allá de sus límites. Pero cuando llega el momento de despertar, el cuerpo exige ser escuchado, se enferma, se detiene, se vuelve doloroso, no como castigo, sino como señal. Nos obliga a parar, a mirarlo, a recordar que allí late un oráculo que no podemos seguir despreciando. El cuerpo guarda también las memorias que el ego intenta esconder, traumas no resueltos, emociones reprimidas, deseos silenciados. Todo se almacena en la carne como vibración congelada. Por eso a veces un simple ejercicio de respiración, un movimiento consciente, una postura sostenida puede liberar lágrimas que no sabías que cargabas. No es magia, es memoria desbloqueándose. Es el oráculo mostrándote lo que la mente había censurado. Y en ese acto de liberar, el cuerpo se aligera, el alma respira, la vibración se eleva. La clave está en aprender a habitarlo, no como prisioneros, sino como templos, no como amos que lo explotan, sino como discípulos que lo escuchan, porque en el cuerpo encuentras respuestas que ninguna filosofía puede dar. ¿Cuál es tu camino? Pregúntaselo al cuerpo. Cuando lo imaginas, ¿se expande o se contrae? ¿Qué decisión tomar? Pregúntaselo al cuerpo. ¿Sientes alivio o presión en el pecho? Esa brújula es más precisa que cualquier cálculo lógico, porque está conectada directamente con la vibración universal. Así, el cuerpo se convierte en confirmación viviente del principio hermético. Como es adentro, es afuera. Lo que vibra en tu interior, en tu carne, se proyecta en la trama de tu vida. Y lo que experimentas afuera vuelve a dejar huella en tu cuerpo. Es un circuito infinito, un espejo que nunca miente. Por eso,
Si quieres transformar tu mundo, comienza por escuchar tu oráculo interno. Cuida lo que sientes, honra lo que tu cuerpo te dice, porque allí están las claves que los antiguos dejaron en símbolos y que ahora puedes redescubrir en tu propia piel. El cuerpo como oráculo no es una metáfora bonita, es una realidad palpable. Cada sensación, cada respiración, cada latido es un mensaje. Y si aprendes a leerlo, no necesitarás más pruebas de que estás en el camino. Tu cuerpo lo confirmará, tu mundo lo reflejará, y tu alma lo sabrá. Desde siempre se nos ha dicho que el mundo existe por sí mismo, sólido, inmóvil, indiferente a quien lo observa. Y sin embargo, las tradiciones más antiguas, junto con los experimentos más modernos, han revelado algo que quiebra esa certeza. Lo que miras no solo está ahí, también responde a tu mirada. Esa revelación es el corazón de la alquimia de la observación, el arte secreto que Todd susurraba a los iniciados y que hoy, en silencio, vuelve a encenderse en ti, porque observar no es simplemente ver, no es un acto pasivo de los ojos, es un acto vibracional, una fuerza capaz de transfigurar la materia. Imagina un instante en el que detienes todo juicio, no nombras lo que miras, no lo clasificas, solo permaneces presente, como si el objeto y tú fueran una misma vibración. En ese momento, lo que antes era cosa, límite, forma cerrada, empieza a abrirse. Sientes que un árbol ya no es solo madera y hojas, sino un campo de energía respirando contigo. La calle ya no es solo cemento y ruido, sino un río de símbolos que fluyen. Y tu propio cuerpo ya no es un mecanismo pesado, sino un templo en el que cada sensación revela un lenguaje oculto. Ese cambio no proviene del objeto, proviene de ti, de la calidad de tu observación. Thoth decía que la mirada atenta es fuego que revela lo invisible. Lo entendieron los sabios cuando descubrieron que lo observado cambiaba al ser observado, como si la materia se inclinara ante la conciencia. Lo confirmó la física moderna con el experimento de la doble rendija, donde una partícula se comporta como onda hasta que alguien la observa y entonces decide volverse partícula. Eso que parece un detalle técnico es, en realidad, un eco de la enseñanza milenaria. La conciencia no es un espectador externo, es parte del tejido mismo de la realidad. Y cuando tú observas, no solo registras lo que está, sino que lo convocas, lo defines, lo encarnas. En la alquimia, observar era más que un acto mental, era una transmutación. El alquimista no transformaba el plomo en oro únicamente en los crisoles, sino dentro de sí. Cada pensamiento observado con pureza se volvía claridad. Cada emoción oscura observada sin juicio se volvía luz. Cada miedo sostenido en la atención se disolvía en comprensión. La verdadera piedra filosofal no era una sustancia, era una forma de mirar, porque la observación consciente derrite la rigidez de lo que parecía fijo y deja surgir lo que siempre estuvo latiendo detrás. Piensa en el dolor. Cuando luchas contra él, se intensifica. Cuando lo niegas, se oculta y regresa más fuerte. Pero cuando lo observas, cuando le ofreces un espacio de presencia sin exigirle que desaparezca, algo cambia. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en mensaje. Esa transmutación no la produce una pastilla ni una teoría. La produce tu mirada. La alquimia de la observación convierte el plomo de la resistencia en el oro de la comprensión. Y ese oro, una vez generado, ilumina no solo tu cuerpo, sino también tu entorno, porque el campo responde. No es casualidad que cuando sostienes un pensamiento con emoción intensa,
La vida afuera se acomode a esa frecuencia. Llamas a alguien y te dice que estaba pensando en ti. Deseas un cambio y de repente aparece la oportunidad. Te obsesionas con un miedo y enseguida el mundo te lo refleja en 1000 formas. No es magia superficial, es resonancia. El universo observa tu observación y se organiza en torno a ella. Aquí está el secreto que siempre intentaron ocultar. Lo que contemplas con plena atención comienza a materializarse. No basta con desear superficialmente, no basta con repetir frases vacías. Es la calidad vibracional de tu observación la que abre los portales. Por eso Todd nunca habló de plegarias repetitivas, sino de contemplación viva, de mirar hasta que el velo se rompa, de sostener la presencia hasta que lo observado se desnude de máscaras y revele su esencia. La alquimia de la observación exige algo que pocos están dispuestos a dar. Silencio interior. Porque mientras la mente parlotea, lo que mira se deforma. El ruido interno proyecta sombras sobre lo observado. Solo cuando callas, la visión se vuelve pura. Es entonces cuando puedes mirar un símbolo antiguo y sentir que palpita, que te transmite algo sin palabras, o mirar a un ser humano y atravesar su máscara hasta reconocer el alma, o contemplar tu propio reflejo en el espejo y descubrir que los ojos que te miran no son solo tuyos, son portales hacia un ser mayor. La historia está llena de testimonios de esta alquimia. Los místicos que podían sanar con la mirada no lo hacían porque tuvieran un poder sobrenatural, sino porque su observación era tan pura que reorganizaba el campo de quien tenían delante. Los chamanes que veían visiones no estaban soñando. Estaban contemplando con tal intensidad que las capas invisibles de la realidad se volvían visibles. Los sabios que escribieron en tablas de esmeralda lo hicieron porque comprendieron que las palabras eran geometrías que podían ser contempladas hasta abrir dimensiones enteras. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que no eres prisionero de lo que ves, sino creador. Significa que el caos no es fijo, sino una invitación a mirarlo con una nueva frecuencia hasta que se transforme. Significa que el mundo no es un escenario ajeno, sino un espejo líquido que responde a tu fuego interior, y ese fuego es tu atención. Por eso, hoy te invito a un pequeño experimento. Detente un instante. Mira a tu alrededor. Elige un objeto cualquiera, una vela, una piedra, una planta. Obsérvalo en silencio, sin nombrarlo, sin analizarlo. Solo respira y permanece con él. Notarás que al cabo de unos segundos, lo que parecía inerte comienza a revelar una vida sutil. Tal vez sientas un pulso, un calor, un campo. No lo estás imaginando, lo estás recordando. Estás activando la alquimia de la observación. Ese simple acto, repetido cada día, comienza a cambiarlo todo. Lo que antes parecía muerto empieza a vibrar. Lo que parecía imposible empieza a acercarse. Lo que parecía fijo empieza a moverse. Y no porque el mundo haya cambiado por sí mismo, sino porque tu mirada ha dejado de ser superficial. Has encendido el fuego que revela lo invisible. Esa es la verdadera alquimia. No forzar, no manipular, no conquistar. Solo observar con la intensidad suficiente para que la esencia se manifieste. Como decía Todd, quien sabe mirar, ya ha comenzado a crear. Y en ese mirar, el universo entero comienza a reconocerte como lo que siempre fuiste. Un concreador despierto. La verdadera soberanía no se mide en coronas ni en territorios. No se conquista con ejércitos ni se defiende con murallas. La soberanía real es la del ser.
esa fuerza silenciosa que ninguna autoridad externa puede otorgar ni arrebatar. Es la certeza de que tu conciencia no es súbdita de ningún sistema, de que tu vibración no se arrodilla ante dogmas, de que tu alma no depende de permisos para expandirse. Thoth lo sabía y por eso no fundó reinos, fundó escuelas de conciencia, no levantó templos de piedra para encerrar a la gente, sino templos invisibles donde cada iniciación devolvía a la persona su propia soberanía. Desde niño te enseñaron a obedecer voces ajenas, la familia, la sociedad, las instituciones, los credos. Aprendiste a medir tu valor en función de lo que otros aprobaban. Te repitieron que tu vida debía encajar en moldes ya trazados, que tu libertad se limitaba a elegir entre opciones prefabricadas. Pero la vibración más profunda de tu ser siempre supo que eso era una ilusión. Porque la soberanía del ser no se negocia, no se delega. Está en ti, esperando el momento en que recuerdes que nadie puede decidir por tu espíritu. La historia está plagada de intentos por robar esa soberanía. Reyes, sacerdotes, imperios construyeron sistemas basados en la obediencia ciega. Comprendieron que mientras las masas creyeran necesitar mediadores, estarían dominadas. Por eso ocultaron las enseñanzas que recordaban al ser humano su poder directo. Por eso sellaron el mensaje de las tablas esmeralda. Por eso transformaron principios herméticos en frases vacías. Por eso convirtieron la sabiduría viva en dogma muerto. El miedo era claro. Un ser soberano no sirve a los intereses del poder, porque no necesita intermediarios. Pero la soberanía no es rebeldía impulsiva. No es simplemente romper cadenas externas, es algo mucho más profundo. Es recordar que eres origen, no consecuencia, que tu vibración genera el campo en el que caminas, que tu observación da forma a la materia que crees fija, que tu respiración es pacto directo con lo eterno. Cuando comprendes esto, dejas de suplicar afuera lo que ya existe dentro. La dependencia se disuelve y en su lugar surge una presencia firme, radiante, que ningún decreto puede apagar. Thoth describía este estado como el retorno al trono interno, no el trono de la vanidad, sino el asiento del ser. El iniciado que lo alcanza no necesita proclamarse rey ni someter a nadie. Su sola vibración ordena la realidad a su alrededor, porque está en coherencia. Ya no se mueve por miedo ni por deseo compulsivo, sino por una brújula interna que siempre apunta hacia la verdad. Esa brújula es la soberanía. Y cuando caminas con ella, el mundo responde, no porque lo fuerces, sino porque reconoces el lugar desde el que todo nace. Observa cómo cambia tu vida cuando recuperas esta fuerza. Las manipulaciones pierden poder sobre ti. Las noticias ya no te arrastran al pánico. Las críticas ya no definen tu identidad. Las promesas externas ya no te seducen, porque has descubierto que el verdadero tesoro está en tu vibración. Comienzas a caminar distinto, más ligero, más presente, y esa presencia no solo te transforma a ti, transforma a los que te rodean. La soberanía se contagia. Cuando alguien se planta en su ser, despierta en los demás la memoria de que ellos también pueden hacerlo. Por eso los antiguos decían que un ser soberano vale más que 1000 soldados. Porque un soberano no se deja arrastrar por el caos colectivo, sino que irradia un campo de orden que se expande como ondas en el agua. No es un orden impuesto, es un orden reconocido. Y ese reconocimiento abre grietas en los sistemas de control. Porque allí donde alguien recuerda su poder interno, las estructuras externas se tambalean, pero cuidado, el ego también sabe disfrazarse de soberanía.
A veces se disfraza de independencia orgullosa, de rechazo ciego, de necesidad de imponerse. Esa no es la soberanía del ser, es solo otra forma de esclavitud. La soberanía auténtica es silenciosa, humilde, luminosa. No necesita imponerse porque no compite. No necesita validación porque se basta a sí misma. No se proclama, se encarna. Y el mundo lo percibe en la calidad de tu presencia, no en la fuerza de tus palabras, hoy. Mientras escuchas esto, algo dentro de ti reconoce esa verdad. Tal vez lo sientas como un calor en el pecho, como un alivio repentino, como un nudo que comienza a desatarse. Eso es la memoria de tu soberanía despertando. No se trata de que la adquieras, se trata de que la recuerdes. Ya está en ti, como una llama que nunca se apagó. Lo único que necesitas es despejar el humo de los condicionamientos que la mantenían oculta. Así que pregúntate ahora mismo, ¿qué parte de ti sigue entregando su poder a lo externo? ¿Dónde sigues esperando aprobación para ser quien eres? ¿En qué rincones de tu vida has permitido que el miedo decida por ti? Esa reflexión es el inicio de la soberanía, porque el primer acto de un soberano no es conquistar el mundo, es conquistar su propia atención. Dirigirla hacia la verdad en lugar de dejarla dispersa en ilusiones. La soberanía del ser no se alcanza en un solo día. Es un proceso de recordar, de elegir una y otra vez regresar al centro, cada respiración consciente, cada instante de silencio. Cada acto en el que eliges coherencia en lugar de complacencia es un ladrillo en el trono interno. Y cuando ese trono se asienta, nada externo puede derribarlo, ni crisis, ni pérdidas, ni engaños, porque has descubierto que todo eso ocurre en la periferia, mientras tu esencia permanece intacta en el núcleo. Esa es la herencia que Thoth dejó a quienes supieron escuchar más allá de las palabras. No un imperio de piedra, sino un reino invisible, la soberanía del ser. Y ahora que la reconoces en ti, la pregunta ya no es si el mundo cambiará, sino cómo lo reflejarás con tu vibración. Porque un soberano no espera futuro, lo crea, no se lamenta del pasado, lo transmuta, no se pierde en el presente, lo habita, y al hacerlo, revela lo que siempre fue cierto. Eres libre, eres creador, eres soberano. Hay momentos en el camino en que la luz parece apagarse y lo que antes era certeza se convierte en sombra. Los místicos lo llamaron la noche oscura del alma. Pero en las escuelas herméticas se conocía también como el corredor entre mundos. Un pasaje vibracional en el que el ser es despojado de todo lo que creía seguro para probar si puede caminar desnudo de máscaras. No es un castigo, es un rito, un umbral necesario para que la conciencia suelte lo que no le pertenece y descubra lo que nunca puede ser arrebatado. En ese corredor, los sentidos se confunden, el tiempo pierde forma, las emociones se agitan como olas en tormenta y la mente grita buscando control. Allí es donde muchos retroceden, convencidos de que algo anda mal, cuando en realidad es lo contrario, es el signo de que lo viejo está muriendo. Thoth advertía a sus discípulos que quien entra en este pasaje no debe temer a la oscuridad, porque la oscuridad no es ausencia de luz, sino matriz donde la nueva visión germina. Solo el que soporta la noche sin huir descubre que detrás de ella no hay vacío, sino semilla. La experiencia humana lo confirma. ¿Cuántas veces una pérdida te llevó a replantear tu vida entera? ¿Cuántas crisis deshicieron la estructura que te aprisionaba y abrieron un camino que jamás hubieras considerado? En el momento parecía ruina, pero después se reveló como inicio.
Ese es el carácter del corredor, estrecho, incómodo, incierto, pero a la vez fértil. Allí lo invisible prueba tu confianza y la vibración responde a lo que sostienes dentro. Si resistes con miedo, el corredor se alarga. Si aceptas con presencia, se abre más rápido. Los antiguos lo representaban como la travesía por el inframundo. No era un viaje literal hacia la muerte, sino un símbolo del descenso a lo más oculto del propio ser. El iniciado debía enfrentar sus sombras, mirarlas sin disfraz, reconocerlas como partes negadas de sí mismo. Solo entonces el corredor se transformaba en puente, porque la clave no era vencer demonios, sino reconocer que esos demonios eran fragmentos olvidados de la propia alma que pedían integración. En la noche oscura todo mediador desaparece. Ninguna doctrina, ningún maestro, ningún ritual puede sustituir tu propia experiencia. Estás solo frente al velo, y es allí donde nace la verdadera fe. No como creencia ciega, sino como certeza vibracional de que incluso en la oscuridad eres sostenido. La respiración se convierte en cuerda, el silencio en faro, y poco a poco descubres que el corredor no era un túnel hacia la nada, sino un pasadizo hacia lo eterno. Cuando atraviesas este espacio, algo en ti cambia para siempre. Ya no confías tanto en lo externo, porque viste cómo se derrumba. Ya no temes tanto al vacío, porque aprendiste que el vacío guarda vida. Ya no buscas tanto respuestas, porque comprendiste que la pregunta misma es la llave. La noche oscura te purifica, y al final del corredor surge un amanecer distinto, no un sol afuera, sino una claridad adentro. Y es entonces cuando entiendes por qué Todd llamaba a este proceso el corredor entre mundos. Porque quien lo cruza deja de vivir como si existiera un solo plano. Reconoce que la realidad es múltiple, que hay capas invisibles sosteniendo cada instante, y que caminar consciente de ellas es lo que lo convierte en iniciado. Lo que parecía destrucción era en verdad revelación. Lo que parecía muerte era nacimiento. Lo que parecía pérdida era liberación. La pregunta es inevitable. ¿Te atreves a caminar tu propia noche oscura sin huir, sin anestesiarla, sin buscar atajos? Porque al otro lado no te espera un premio externo, te espera tu ser en plenitud, ese ser que ya estaba allí, aguardando a que atravesaras el corredor para recordarte que nunca fuiste sombra, siempre fuiste luz en gestación. Sostener la frecuencia del futuro no significa esperar pasivamente a que algo ocurra fuera de ti, sino encarnar desde ahora la vibración de aquello que ya has visto en tu visión más profunda. Porque el futuro no llega como una sorpresa externa, llega como una resonancia interna que, al sostenerse en el tiempo, atrae a su propio reflejo en la materia. Los antiguos lo sabían. Lo que mantienes en tu campo es lo que se organiza a tu alrededor. Y Todd enseñaba que el verdadero poder no estaba en anticipar acontecimientos, sino en mantener con firmeza la vibración que los convoca. El error común es creer que la vida cambia cuando las circunstancias cambian, pero la alquimia hermética afirma lo contrario. Las circunstancias cambian cuando la vibración cambia. Y aquí está el secreto más difícil de aceptar. Porque la mente quiere pruebas inmediatas, quiere ver para creer. Sin embargo, la vibración exige lo opuesto, creer para ver, sentir para materializar. Sostener la frecuencia del futuro es permanecer fiel a lo invisible incluso cuando lo visible aún no se ha reordenado. Es caminar con la certeza de que el campo ya respondió aunque los ojos aún no lo confirmen. Imagina que tu ser más elevado ya está viviendo en un nivel de paz.
abundancia y claridad. Esa versión tuya existe ahora mismo en el tejido cuántico. El acto iniciático es conectar con ella no como una fantasía, sino como una frecuencia real que puedes sentir en tu cuerpo. Cada respiración consciente es un puente hacia ese yo que ya lo ha logrado. Cada gesto coherente es una cuerda que lo atrae. Cada elección alineada es un sello que abre el portal. Y mientras lo sostienes, aunque afuera todo parezca igual, por dentro la vibración se densifica, hasta que un día el mundo externo no puede más que reflejarla. Los sabios decían que el tiempo no es una línea, es un coro de posibilidades. El futuro que sostienes es la melodía que eliges reforzar. Si sostienes miedo, ese miedo encuentra ecos que se vuelven experiencias. Si sostienes confianza, esa confianza dibuja los escenarios donde tu alma florece. La diferencia está en la persistencia, porque la vibración se fortalece con repetición. No basta un instante de claridad, hay que sostenerla hasta que el campo la reconozca como tu estado natural. Esto exige disciplina invisible, una forma de práctica que no todos comprenden. No se trata de forzar pensamientos positivos, sino de habitar emociones coherentes, dejar que tu cuerpo sienta ya la expansión que anhelas, permitir que tu corazón lata en el ritmo de la realidad que quieres manifestar, respirar como respira quien ya cruzó el umbral, caminar como camina quien ya es libre, hablar como habla quien ya conoce su verdad. Esa es la coherencia que transforma, porque el campo no responde a tus deseos dispersos, responde a lo que eres capaz de sostener vibracionalmente. Y aquí surge la gran prueba, la paciencia, porque entre la siembra y la cosecha siempre hay un intervalo. En ese intervalo, la mente duda, el ego se impacienta, el miedo susurra que nada está ocurriendo. Ese es el verdadero examen del iniciado, permanecer firme en la frecuencia del futuro aun cuando el presente lo contradiga. No escapar, no rendirse, no distraerse. Sostener el fuego en medio de la tormenta hasta que la tormenta misma se transforme en claridad. Cuando logras sostener esa frecuencia, algo extraordinario sucede. Dejas de perseguir y comienzas a atraer. Dejas de mendigar y comienzas a irradiar. Dejas de luchar contra el mundo y comienzas a dialogar con él desde otro nivel. Y ese diálogo es inmediato. Símbolos, sincronicidades, encuentros improbables comienzan a confirmarte que la vibración ya está organizando la realidad. Entonces comprendes que el futuro no era algo distante, era una frecuencia esperando a ser sostenida. Y ahora, en este instante, puedes probarlo. Cierra los ojos por un momento y siente la vibración de tu ser más pleno. No la imagines, siéntela. Deja que tu respiración se expanda, que tu cuerpo la reconozca. Quédate allí, sin esperar resultados, solo sosteniendo. Ese es el ejercicio, simple y a la vez infinito. Porque cada vez que lo haces, tu campo se fortalece, tu coherencia se asienta y el futuro comienza a acercarse como un amanecer inevitable. Sostener la frecuencia del futuro es recordar que no estás condenado a repetir el pasado ni a obedecer las apariencias del presente. Es elegir cada día vibrar desde lo que tu alma ya sabe que es real. Y cuando esa elección se convierte en hábito, el mundo entero se rinde ante tu coherencia. La entrega activa no es resignación. No es rendirse ante lo que ocurre como si fueras un espectador pasivo del destino. Es un acto de poder vibracional, una decisión consciente de soltar el control de la mente y permitir que la inteligencia más profunda del cosmos se exprese a través de ti. Thoth lo enseñaba con un lenguaje velado. Quien se entrega no pierde, se encuentra.
Porque la verdadera entrega no es abandono, es alineación. Es el gesto en el que el ego suelta las riendas y el ser esencial toma el mando, sin esfuerzo, sin resistencia, desde un estado de coherencia imposible de forzar con la voluntad ordinaria. El punto cero es el territorio donde esta entrega ocurre. Es un estado sin forma, sin historia, sin proyecciones. El lugar donde la energía no está polarizada en positivo o negativo, éxito o fracaso, luz u oscuridad. Allí todo es potencia pura, campo fértil de todas las posibilidades. En la física lo intuyen como el vacío cuántico. En las escuelas de misterio lo reconocían como el útero de lo eterno. Llegar a este estado no significa desaparecer, significa recordar la raíz desde donde todo aparece. El iniciado que aprende a entrar en el punto cero se vuelve creador consciente, porque ya no opera desde el ruido de la superficie, sino desde la quietud que sostiene el universo. Pero alcanzar ese vacío requiere atravesar un umbral incómodo, dejar ir la necesidad de certezas. La mente teme el punto cero porque allí no hay apoyos, no hay etiquetas, no hay narrativas que la sostengan. Es el lugar donde el yo que cree saber se disuelve. Y es precisamente en esa disolución donde se revela la fuerza más grande. Quien se atreve a permanecer en el vacío descubre que no hay nada que temer, porque el vacío no destruye, reorganiza, no aniquila, transforma. Lo que muere en el punto cero es la ilusión de control, y lo que nace es la soberanía del ser en su estado más puro. La entrega activa es entonces práctica cotidiana. No se trata de sentarse a esperar milagros, sino de habitar cada acción desde la rendición consciente. Respiras y entregas, hablas y entregas, caminas y entregas. Cada gesto se convierte en ritual cuando lo atraviesa la certeza de que no necesitas controlar el resultado. Solo sostener la coherencia vibracional, y esa coherencia es suficiente para que el campo responda. El universo no escucha tus ansiedades, escucha tu vibración. Ejercítalo ahora mismo. Piensa en algo que te preocupa, una situación en la que tu mente se enreda buscando salidas. Respira profundo y, en silencio, di, lo entrego. No significa que lo ignores, significa que reconoces que hay una inteligencia mayor capaz de organizar lo que tu mente fragmentada no puede. Hazlo sin expectativa, solo con presencia. Notarás que tu cuerpo se aligera, que la tensión cede. Ese alivio es la señal de que el punto cero comienza a abrirse. Allí, donde nada se afirma ni se niega, todo es posible. El misterio de la entrega es que cuanto más sueltas, más recibes. Cuanto más dejas de luchar, más se organiza lo que parecía caótico. Porque el campo no responde a la fuerza bruta, responde a la coherencia silenciosa. En el punto cero no hay urgencia, hay confianza. Y esa confianza es magnética. Atrae lo que corresponde, disuelve lo que estorba, revela lo que estaba oculto. Así se entiende por qué los maestros decían que el vacío está lleno. Porque el punto cero no es carencia, es plenitud potencial. Y cuando entras en él con entrega activa, no te vuelves pasivo, te vuelves canal. La vida fluye a través de ti con más precisión que la que podrías planear. Tu palabra se afina, tus actos se vuelven oportunos, tu energía se multiplica, no porque calcules, sino porque ya no interfieres. Este es el último secreto. En el punto cero reconoces que nunca estuviste separado.
que tu respiración es la respiración del cosmos, que tu silencio es el silencio de lo eterno, que tu vibración es nota en la sinfonía infinita. Entregarte es regresar al origen, y desde allí, cada paso que das lleva la fuerza de lo absoluto. No hay pérdida, no hay miedo, solo la certeza de que en el centro del vacío, tú eres. El retorno del oro interior no es un final, es una revelación. Durante todo este viaje hemos atravesado símbolos, silencios, sombras y umbrales. Hemos caminado por el corredor entre mundos. Hemos sostenido la frecuencia del futuro. Nos hemos entregado al punto cero. Y ahora, lo que parecía lejano se muestra en su forma más pura. El oro no estaba en tablas ocultas ni en rituales secretos. Estaba en ti, esperando a ser recordado. Los alquimistas hablaban del oro como la meta suprema, pero el verdadero iniciado comprendía que no se trataba de un metal, sino de un estado vibracional. Era la luz condensada en el corazón, la memoria intacta de tu ser esencial. Este oro no brilla hacia afuera para ser admirado, brilla hacia adentro para iluminar lo olvidado. Es el fuego que sobrevive a todas las noches oscuras, la chispa que no pudo ser apagada por ninguna herida ni distorsión. Por eso se le llama interior, porque siempre estuvo contigo, incluso cuando lo negabas, incluso cuando creías haberlo perdido. El retorno es el acto de quitar las capas de olvido, de soltar las identidades prestadas, de atravesar los velos de miedo, hasta quedar desnudo en la verdad. Allí, en ese despojo, el oro aparece, silencioso pero innegable. Tot enseñaba que el verdadero tesoro del iniciado era convertirse en luz consciente de sí misma. No basta con saber que eres chispa divina. Hay que sentirlo en cada respiración, reconocerlo en cada gesto, sostenerlo incluso en medio de la confusión del mundo. Ese sostener es lo que convierte el oro en realidad. No es un instante fugaz de claridad, es la estabilización de esa vibración en tu vida cotidiana. Cuando comes, cuando hablas, cuando miras a otro ser humano, el oro interior impregna cada acto y el mundo responde. Porque esa frecuencia no puede ser ignorada. El oro interior no es ego ni vanidad. No es proclamarse iluminado ni superior. Al contrario, quien lo reconoce se vuelve humilde, porque entiende que la luz no le pertenece, lo atraviesa, que no es dueño, es custodio, y desde esa humildad, sus acciones se vuelven medicina, sus palabras se vuelven puente, su presencia se vuelve alivio. Así lo describían los antiguos. El iniciado que retorna con el oro interior no predica, resplandece. Observa tu propio camino. ¿Cuántas veces pensaste que estabas roto? Y sin embargo aquí estás, escuchando, recordando. Eso mismo es el oro. La prueba de que no importa cuán fragmentado te hayas sentido, en lo más profundo algo siempre permaneció intacto. Ese algo es lo que ahora comienza a ocupar el centro de tu vida, ya no como una idea bonita, sino como certeza vibracional, y una vez que lo sientes, ya no puedes negarlo. Puedes distraerte, puedes olvidarlo un rato, pero tarde o temprano regresa, porque es lo que eres. El retorno del oro interior es también un llamado, porque lo que descubres en ti no es solo para ti. Cada vez que sostienes esta vibración, activas el campo de quienes te rodean. Cada mirada cargada de presencia recuerda a otro que también lleva el oro en su interior. Cada gesto coherente abre espacio para que la memoria colectiva despierte. Así se cumple el antiguo propósito. No acumular tesoros externos, sino multiplicar la luz compartida.
Y así llegamos al cierre de este viaje. No a una conclusión fría, sino a una puerta abierta. Porque el oro interior no se guarda en cofres, se vive en cada instante cuando respires después de este video. Recuerda, esa respiración es ya oro. Cuando mires a alguien, recuerda, sus ojos son espejo de ese mismo oro. Cuando dudes, cuando temas, cuando sientas que el mundo te arrastra, vuelve al centro y pregúntate, ¿qué pasaría si sostengo el oro en mí ahora mismo? La respuesta no vendrá en palabras, vendrá en vibración, porque el oro interior no se explica, se reconoce. Y hoy, si algo se ha movido dentro de ti, si una chispa se ha encendido, significa que ya lo has tocado. No dejes que la prisa lo apague. Permite que se expanda, permite que te guíe, permite que recuerde a otros que también llevan la misma luz. ¿Y tú? ¿Estás listo para sostener el oro que nunca se apagó? Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.